Bien, buenos días para todas. Me presento, mi nombre es Liliana Cortés. Yo soy psicóloga de la Universidad Santo Tomás, magíster en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Estoy ubicada en el Colegio Chambers haciendo toda la parte de asesoría externa. El propósito es que yo me encuentro en el colegio en algunos momentos a través de los cuales podemos hacer una serie de capacitaciones buscando fortalecer el enfoque pedagógico del colegio y teniendo unos retos muy claros para trabajar en toda esa parte pedagógica que hace parte un poco del éxito del colegio en los resultados que presenta externamente, tanto todo el movimiento que se presenta internamente. Pues detrás del colegio hay muchas cosas, una institución educativa es un modelo vivo, un ambiente donde se viven muchas cosas y lo importante aquí es hacer también un poco de análisis y reflexión sobre nuestro ejercicio docente. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio online, eh, poniéndolo un poco a prueba. Digamos que esta es la primera vez que hago un ejercicio de estos. La idea es que vamos a tener unos parámetros muy claros de trabajo y pues poco a poco les voy a ir contando un poco de cómo se desarrolla esta experiencia. De manera inicial quiero darles la bienvenida a todo el equipo Chambers a este año 2018. Espero pues que nos vaya muy bien, que logremos grandes retos, que podamos alcanzar nuevas metas. Como se van a dar cuenta ahorita más adelante, hay unos planes de trabajo para este 2018 y la idea es que todos estemos articulados en un mismo camino. Entonces, pues les doy una bienvenida muy especial a este colegio que es una institución muy bonita, donde aprendemos muchas cosas, donde no solamente los niños son los que aprenden, sino que somos todo un conjunto de personas que aprendemos de manera colaborativa en esta institución. Bien, para hacer el desarrollo de esta semana de inducción en este video que les vamos a presentar, voy a organizar el equipo de trabajo por pares colaborativos. Hay docentes que son antiguas, que conocen ya una trayectoria de años atrás de todas las capacitaciones y la idea es que vamos a aprovechar eso que ya conocen las antiguas y vamos a vincularlas con las nuevas para hacer esta capacitación del día de hoy por pares colaborativos de la siguiente forma. Entonces, Prekinder Párvulos va a trabajar con Kinder, ellas dos son docentes antiguas, pero en preescolar este año vamos a trabajar una nueva metodología, entonces bueno, vamos a trabajar juntas, es decir, Angie Zabaleta y Lisette. Por otra parte va a estar transición y coordinación. Miss Carol, bienvenida, es docente nueva, va a trabajar con Miss Mónica, pues para que ella nos pueda ir dando una inducción muy clara de lo que vamos a hacer en este enfoque pedagógico. De otra parte va a estar primero con tercero, es decir, Miss Sonia, docente antigua, con Nesli, docente nueva. Continuamos con segundo y cuarto, en este caso es Lady y Jessica. Continuamos con deportes y convivencia. En este caso estamos asumiendo un nuevo rol, Miss Erika, bienvenida a la coordinación de convivencia, felicitaciones. Y finalizamos rectoría y psicología, es decir, Miss Yadira y Miss Adriana, bienvenida también a este 2018 en el Colegio Chambers. Entonces, les voy a hablar sobre los parámetros que vamos a tener en cuenta para esta inducción online. Primero, esa es la aplicación de una nueva estrategia y al ser una nueva estrategia la idea es que sea evaluada. Después de todo el ejercicio, pues ustedes van a presentar una evaluación frente a la experiencia, me van a contar qué les parece, qué toca mejorar, qué tipo de cosas podríamos empezar a involucrar. ¿Mm? Va a ser un ejercicio donde ustedes se van a activar. Si yo las puse con pares colaborativos, la idea en este momento es que se ubiquen con la persona al lado. Sí debe estar pre-kinder al lado de kinder, transición con coordinación, primero con tercero, segundo con cuarto, deportes con convivencia, rectoría y psicología. ¿De acuerdo? Si tienen que hacer pausas en el video, lo pausan. Eso hace parte del ejercicio, entonces no hay ningún problema. Cuando yo les digo en el video pausa, significa que vamos a tener un espacio para compartir rutinas de pensamiento o necesito que desarrollen algún ejercicio de manera con el par colaborativo que tienen al lado. En ese orden de ideas, pues yo voy a lanzar a alguna persona del equipo docente que está allí presente
No se me preocupen las nuevas, vamos a mandar más bien a las antiguas que ya tienen una trayectoria más interesante y fuerte en todo esto de la enseñanza para la comprensión. Y pues yo me imagino que las antiguas, las nuevas igual también han conocido un poco sobre esto y las vamos a ir aplicando poco a poco. ¿Sí? Y pues vamos a tener ese un espacio para que ustedes lideren una rutina de pensamiento. Recordemos que esto no es un ejercicio que solamente hago yo, sino que entre ustedes van empezando a aplicar, van empezando a aprender para podérselas llevar a sus estudiantes. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos retos institucionales que vamos a trabajar en este 2018. Mm, Hay bastantes cosas que ya hemos venido desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en rojo, vamos a ir desarrollando cada una, pero lo que está en rojo son cosas que ya se empezaron a hacer, ¿no? Que viene de años atrás, básicamente desde el año 2016, es decir, que estamos llevando este proyecto hace 2 años. Y lo que está en negro son las propuestas que vamos a desarrollar durante este 2018. Entonces, la primera de ellas que aparece ahí es revisión a profundidad de los contenidos y metas establecidas para cada grado de asignatura para el año 2016, realizando una proyección a 5 años. Esto para el caso de primaria. Digamos que estos 2 primeros años se ha hecho mucha énfasis, fuerza en la primaria, y este de 2018 ya va a ser la puesta en práctica de un 2018 de preescolar mucho más fuerte. Ya poco a poco vamos a ir desarrollando un poco eso. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Miramos todos los contenidos, todas las metas establecidas para este 2000, para todo lo que significa las mallas curriculares, mirar un poco cuál es esa demanda externa que nos está diciendo el Ministerio de Educación, qué tenemos que enseñar, porque el qué no lo dice el Ministerio de Educación. ¿Qué contenidos para primero, qué contenidos para segundo, qué se espera de un niño para grado cuarto, qué esperamos para un niño de grado quinto? ¿Mm? Y pues nosotros tenemos un reto aún más grande ahí en la primaria y es que el estudiante de grado quinto pues salga muy bien preparado para poder asumir un bachillerato en otra institución. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una revisión muy a conciencia para que ese que esté muy bien estructurado. ¿Listo? 2. Revisar y realizar y ajustar la trazabilidad de cada uno de los programas académicos. ¿Mm? ¿Qué nos pasaba antiguamente? Al no estar organizado de manera secuenciada, lo que ocurría es que en un estudiante de primero podía haber exactamente lo mismo en un segundo o de manera muy poco clara en un tercero. Entonces la idea es que todos los temas tengan una trazabilidad y poco a poco el estudiante lo podamos ir llevando a lograr esa meta de comprensión gigante que queremos desarrollar ya para que el estudiante pues salga a un bachillerato. 3. Análisis del impacto del establecimiento por áreas para el fortalecimiento del desempeño de los estudiantes en el grado de primaria. Nosotros anteriormente no trabajábamos por áreas en primaria, es decir, trabajamos primero, segundo, tercero, una profesora para todas las asignaturas. En este caso, lo que el colegio está buscando es que hayan áreas de especialización en toda la primaria. Entonces está la docente de matemáticas, está la docente de español, está la docente de ciencias y cada una de ellas se encarga, digamos, de llevar ese contenido a todo lo que es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. De tal forma que exista una trazabilidad en cada una de esas áreas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso las docentes de primaria son especializadas en cada una de las asignaturas fuertes. Muy bien, continuamos. Cuarto reto institucional, aplicación de la enseñanza para la comprensión como enfoque pedagógico en los niveles de primaria. Entonces, todas las unidades didácticas, después de hacer toda esa revisión, donde salieron las sábanas de contenidos, donde salieron las metas de comprensión, ¿cierto? Ya sacamos unas unidades didácticas que es en donde aplicamos la enseñanza para la comprensión, ¿sí? Que ahorita vamos a hacer un breve recorderis sobre lo que es esto. Entonces, ¿cómo ya lo tenemos? El qué ya lo tenemos, perdón, pero el cómo lo estamos viendo en este cuarto punto, que es cómo enseñar esos contenidos a través de la enseñanza para la comprensión como enfoque pedagógico, ¿de acuerdo? Eso se hace en primaria, ya les vamos a hablar de qué ocurre en preescolar.
El quinto punto dice establecer un documento de área que presente las didácticas propias de las asignaturas evaluando indicadores de desempeño de los estudiantes. Este año el propósito en un noviembre es tener como una investigación donde yo pueda decir matemáticas se enseña así por este criterio, ¿de acuerdo? Los temas que enseñamos en primero se hacen de esta forma y no de otra, ¿sí? La didáctica propia de matemáticas unida con la enseñanza para la comprensión nos da por resultado este tipo de cosas. Cuando yo digo indicadores de desempeño de los estudiantes es que yo quiero que cada docente tenga claro cómo se está moviendo su área al interior de la institución, ¿sí? Entonces, sacamos indicadores de pérdida. Entonces, si yo tengo 15 estudiantes y de los 15 estudiantes me están perdiendo 7, algo no me está funcionando muy bien. Y uno siempre tiene que pensar que el cómo no funciona tanto. Entonces ahí es donde tenemos que fortalecernos un poco más en la parte pedagógica. Dos, otro frente que tiene que hacer el docente no solamente es internamente, cómo nos van esos resultados que nos da un poco Baite con toda la parte de planillas de notas, sino externamente cómo estamos. Entonces ahí tenemos a Milton Ochoa que nos ayuda a mirar cómo están esos resultados o cómo nos estamos moviendo como colegio externamente. El año pasado veíamos que una de las asignaturas fuertes era ciencias, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar en esos resultados nuevos qué pasó con ciencias, qué pasó con matemáticas, que era la que estaba más bajita, y además que presentaba mayor dispersión. Entonces, esas son cosas que nos competen en este 2018 como reto. Muy bien. Sexto, aplicación del enfoque pedagógico Reggio Emilia, en el caso de preescolar, manteniendo formatos y directrices de empalme con primaria. No son enfoques opuestos. Comencemos por ahí. No es que Reggio Emilia me dice esto y la enseñanza para la comprensión me dice otra cosa completamente distinta. No. Reggio Emilia es un enfoque pedagógico estipulado para la enseñanza y para la primera infancia. ¿Mm? Y ahí hay una cantidad de cosas que podemos utilizar para fortalecernos en primaria, en preescolar, perdón, que es donde no hemos trabajado mucho y en donde las mismas profes nos han dicho que tenemos una serie de insumos, las guías, evaluaciones, muchas cosas que a veces no son coherentes con la edad en la que se encuentran nuestros niños y la idea es que en el preescolar hagamos algo novedoso, algo diferente y nos vamos a ir enriqueciendo un poco en este enfoque. Muy bien. Séptimo, diseñar estrategias pedagógicas para obtener mejores resultados en las pruebas externas y el interior evaluar indicadores para reducir la pérdida académica de los estudiantes. Fíjense que este séptimo indicador se relaciona mucho con el quinto, ¿sí? Entonces, el séptimo lo que nos dice es, queremos obtener mejores resultados, mejores y cada vez mejores resultados. Y si uno se evalúa, pues lo que va a hacer es encaminarse un poco en esos desempeños de comprensión para que los estudiantes lo logren, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito es que cada docente de área tenga muy claro, ¿sí?, que mis estudiantes no saben, también nos sacan igual el estudiante que tiene mayor dificultad y lo podamos potenciar. Eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta. Mejorar resultados internos y externos. Muy bien. Octavo, empoderar al área de artes y deportes como una cultura que se viva al interior de la institución. Entonces tenemos dos áreas que la idea es continuar fortaleciéndolas. Artes y deportes son asignaturas que poco a poco han ido fortaleciendo su plan de acción y su proyecto pedagógico. Anteriormente no era nada fuerte en la institución. Entonces digamos que vamos poco a poco, yo más de ponerlo en rojo como se dan cuenta en negrilla, lo que quiero es ponerlo en un rojo porque va en proceso, pero la idea es volverlo aún más fuerte. Y un noveno punto donde dice fortalecer el nivel de inglés de la institución educativa. Entonces ahí hay un reto muy grande para la Miss de Inglés, pero no solamente es para la Miss de Inglés, sino para que todos de alguna manera estemos usando el lenguaje al interior de la institución. Tenemos que pensar qué nuevas estrategias podemos hacer para poder así mismo diseñar. Bueno, muy bien. Listo, entonces ya hemos hablado un poco de cuáles son esos grandes retos que nos acompañan en toda esta ejecución
del colegio. Entonces, bueno, quiero hacer un breve recorderis de cómo funcionan las áreas, ¿sí? Cómo funcionan las áreas en primaria y qué asignaturas son dependientes de esa gran área. ¿Sí? Recordemos que en primaria manejamos jefaturas, ¿cierto? Entonces está la jefe de matemáticas, como podemos ver en este documento, que miren, de acuerdo a eso es la planeación del año 2016, como les venía diciendo, esto se empezó a estructurar desde ese año, desde ese momento, la planeación del año 2016. Entonces está jefe de área de matemáticas con las asignaturas dependientes que son matemáticas, geometría y dibujo técnico, ¿de acuerdo? Por otra parte está ciencias, en donde las asignaturas dependientes son ciencias, laboratorio y proyecto. Otra asignatura, español, en donde está español, plan lector y proyecto. Continúa sociales, que está historia, democracia y geografía. Inglés, que asignaturas dependientes inglés e informática. Artes, música, danzas y plástica. Ética y valores, en este caso ética y valores solamente está como ética, y religión pasa un poco hacia el área de sociales como asignatura dependiente de ese momento. Y deportes está educación física, deportes y danza. Ahí se han hecho algunos ajustes que no están en este documento, pero quiero que sepan que este es como el ejercicio de base. Cuando hicimos eso, estructuramos entonces una carga horaria. ¿Cuántas horas requiere matemáticas en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto? Y empezamos a hacer toda una reestructuración de esto al interior del colegio para que estuviera mucho más claro y mucho más específico. Este es un documento que van a tener muy fácilmente a través de Mónica, entonces pues no les voy a hablar de manera muy puntual, pero sí quiero explicar un poco cómo funciona el horario. ¿Mm? Tenemos, como se podrán dar cuenta en este documento, 6 días. ¿Mm? Entonces acá no trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino trabajamos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6, como se dan cuenta acá. ¿Mm? ¿Por qué se hace esto? Porque en ocasiones en nuestro calendario colombiano tenemos que los días lunes son festivos. ¿Mm? Y si la docente de matemáticas tiene todos los lunes con primero, o la docente de inglés, o la docente de ciencias, o la de español, cualquiera, o en el caso de preescolar, tenemos los días lunes ciertas asignaturas, pues eso lo que nos va a representar es una pérdida del día y una docente con una cantidad de cosas que no puede abarcar, porque si uno pierde un día, dos o tres, pues eso los va a repercutir en el tiempo. Entonces la idea es que si hoy es lunes, si es día 1, perfecto, martes día 2, miércoles día 3, jueves día 4, día 5 día 5 jueves, y el lunes siguiente no sería día 1, sino sería día 6. ¿Mm? Y así sucesivamente los ciclos se van repartiendo. En el cronograma está mucho más estructurado, así que es un documento que van a ver en el tiempo, y pues van a ver un poco cómo funciona este tema de los días en el colegio. Solamente les quiero hacer un recorderis de eso. Aquí básicamente está cómo funciona el horario general con unos horarios estipulados. La idea es que siempre exista mucho respeto sobre esto, porque cuando el docente rota, pues la idea es que continuamente el grupo se esté nutriendo de otro docente, porque de lo contrario pues van a haber momentos de poca atención frente a los estudiantes. Entonces la idea es que los horarios se cumplan de manera muy fuerte y demasiado responsable frente al hecho de tener un estudiante o un grupo de estudiantes solo. Bueno, este documento lo tendrán y ya podrán ver un poquito de cómo operamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos cosas fundamentales. La primera es, ¿qué sabemos de la enseñanza para la comprensión? En este caso, EPC le llamamos, enseñanza para la comprensión. Y vamos a ir como haciendo mucho énfasis en qué hemos aprendido hasta la fecha. En este momento, por pares colaborativos, como los había designado, me van a hablar, sobre todo las antiguas, y van a escuchar a las nuevas, porque pronto las nuevas también han sabido y saben qué es esto de la enseñanza para la comprensión. Me van a responder esas preguntas. Primera, ¿qué es? ¿Qué es la enseñanza para la comprensión? 2, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la enseñanza para la comprensión?
Si sabemos de pronto algo del contexto histórico, me encantaría que lo compartieran. 3. ¿Cómo ha sido la experiencia en el colegio Chambers? Entonces ahí es donde las antiguas le van a contar un poco a las nuevas sobre todos esos planes de capacitación que llevamos desde el año 2016 y le cuenten un poco qué hemos hecho, qué hemos empezado a hacer. Cuarta pregunta, ¿cuáles retos me demanda ahora esta dinámica? ¿Qué retos nuevos tengo para este 2018 desde la enseñanza para la comprensión con la aplicación fuerte que hicimos en el 2017? ¿Qué quiero saber de la enseñanza para la comprensión? ¿Sí? Y por último, quiero que me resuelvan la pregunta, ¿qué es una rutina de pensamiento? En este momento, si quieren, pueden parar el video, socializan un poco estas preguntas. Me gustaría muchísimo tener estos insumos, entonces la idea es que lo hagan en una hojita aparte, tomen nota de lo que saben. De pronto algunas antiguas podrán tener anotaciones previas, pueden revisar todo el material que quieran, pero nos tomemos unos 10 minutos para socializar. Les recuerdo que este video puede tomar pausas en los momentos que ustedes quieran. No tengo claro qué horario estamos manejando en este momento, pero si hay break, tomamos el break y continuamos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver esas preguntas, por favor. Bien, ya después de habernos tomado el tiempo para socializar, quiero que tengan en cuenta que es muy importante también hacer mis anotaciones propias, ¿no? Más que socializar, también es, venga, yo me hago esas preguntas primero para sí mismo, al compartir con el otro, pues ampliar el conocimiento. Recordemos que se hace el trabajo colaborativo a fin de que crezcamos, a fin de que aprendamos nuevas cosas. Entonces, clave es tener esas anotaciones propias para luego sí desarrollarlas de manera plenaria. Ya después de saber qué es, para qué sirve, cómo ha sido la experiencia, cuáles retos me demanda, qué es una rutina de pensamiento, vamos el día de hoy en la exposición que les voy a hacer, vamos a tener dos momentos. Después de esta diapositiva vamos a trabajar todo el enfoque de Reggio Emilia. Vamos a aplicar unas rutinas de pensamiento que ahorita les voy a decir qué es. Y después vamos a volver a retomar la enseñanza para la comprensión. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hacerlo en este orden? Porque le vamos a articular un poco lo que hemos venido haciendo en la EPC a lo de Reggio Emilia a través del manejo de formatos. Ahorita vamos a hablar cómo se hace un formato, qué es una unidad didáctica, qué es una sábana de contenidos, qué es una malla de competencias. Y luego sí vamos a hacer todo ese recorderis de EPC. Entonces, como vamos a aplicar unas rutinas de pensamiento, voy a aclarar qué son esos conceptos. Entonces, una rutina de pensamiento son pasos sencillos que de manera secuenciada generan una movilización en el pensamiento. Se le llama rutina porque de manera continua se debe estar desarrollando en clase. Cuando yo aplico la rutina 3-2-1, cuando yo aplico antes pensaba, ahora pienso, y la aplico no la primera, sino 2 y 3, pues estoy repitiéndola con mis estudiantes y les estoy ayudando a estructurar el pensamiento. Entonces recordemos eso. Una rutina de pensamiento son pasos secuenciados, ¿de acuerdo? Que nos permiten hacer una movilización en el pensamiento y se vuelve rutina cuando la aplico de manera secuenciada o de manera constante en mis unidades didácticas. Bueno, entonces vamos a empezar iniciando con la explicación de Reggio Emilia. En esa parte del video pues lo voy a dejar solamente la presentación, desaparezco yo en el video y nuevamente vuelvo a aparecer en otro instante. Bueno, entonces pongamos mucha atención para poder entender en qué consiste. Listo, entonces vamos a comenzar. Cuando vamos a escoger el enfoque Reggio Emilia, yo me baso un poco sobre lo que quiero encontrar en un estudiante del preescolar. Quiero encontrar un estudiante que explore, quiero encontrar un estudiante que indague nuevas cosas, quiero encontrar un estudiante libre y un poco abierto al mundo que se le presenta. Recordamos que en la etapa preescolar los estudiantes conocen el mundo, ¿no? A través de los diferentes sentidos. Entonces a veces nosotros los parametrizamos
o los ponemos en unos ambientes demasiado fuertes, curricularizados, que no van de la mano un poco con la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. El juego es un momento vital en el preescolar, ¿sí? Y Reggio Emilia nos da unas bases muy claras de cómo trabajar el preescolar desde el juego. ¿Mm? Recordemos que el juego hace parte del momento inicial de los niños, ¿sí? A través del juego los niños aprenden. Muchas veces se tiene de manera errónea pensado de que si el estudiante juega está perdiendo el tiempo. Y resulta que no, profes, no pierde el tiempo. Un estudiante que juega está empezando a interpretar el mundo. Si el niño juega en casa al maestro, pues está aprendiendo de ti, está aprendiendo cómo son las normas sociales, está aprendiendo cómo movilizarse en un contexto escolar. ¿Mm? Si un estudiante juega con fichas lógicas, no solamente está empezando a reconocer colores, está identificando figuras, sino también está empezando a hacer un ejercicio de aprestamiento importante para lo que va a pasar luego en la primaria. Entonces, si nosotros fortalecemos el preescolar, ese es un semillero que nos va a dar por consecuencia unos estudiantes mucho más fortalecidos en la primaria, en donde la enseñanza para la comprensión tiene un rigor académico mucho más fuerte y se va a poder desempeñar mucho mejor. ¿Mm? Insisto, los dos enfoques no chocan, sino que al contrario, tomando un poco de Reggio Emilia, lo que quiero es trabajar un poco esa etapa inicial de desarrollo que de repente tenemos un poco olvidada en el Chambers. Alguna vez escuchaba a una de las docentes de preescolar que decía que a ella le tocaba aplicar los exámenes y que ella desarrollaba los exámenes por los niños, en el sentido de que, y acá dime qué figura es y yo coloreo, yo escribo, y pues eso no tiene ningún sentido. ¿Mm? A un estudiante del preescolar se le debe evaluar desde un ejercicio de desarrollo, ¿sí? Yo cómo observo a mi estudiante. Entonces ahí van a ver ya un cambio fundamental en cómo vamos a hacer ese trabajo. Eso es algo que va a ir paso a paso, pero ese es nuestro propósito. Bien, ¿de qué trata este enfoque? ¿De qué trata el enfoque pedagógico Reggio Emilia? Me gustaría que hicieran una pausa en el video y se preguntaran, oiga, ¿qué es eso? ¿Yo dónde lo he escuchado? Seguramente lo han escuchado porque esto no es nuevo, esto es de mucho tiempo atrás. Entonces hagan un pause, charlen un poquito, cuéntenme qué saben de eso. Sí, listo. Entonces, el enfoque de Reggio Emilia es una experiencia educativa que nace en 1945 en el norte de Italia, en una ciudad llamada Reggio Emilia. ¿Qué pasa en ese momento, en 1945? Digamos que pasada la Segunda Guerra Mundial, pues ya pongámonos un poco en contexto de qué pasa después de una guerra. Pues muchos hombres ya no se encuentran en las familias, las señoras son las que tienen que trabajar pues para poder llevar el sustento a su casa, pero ellos tienen muy en cuenta que la educación es fundamental en este proceso. ¿Mm? Entonces ahí hay un cambio muy importante. Imagínense, estamos hablando de 1945 y estamos en el 2018. Estamos aplicando algo de hace tiempo atrás, pero que Reggio Emilia ha sido un enfoque, como lo vemos ahorita en esta segunda parte, que ha sido estudiado por Harvard, como la enseñanza para la comprensión también, en donde existen unas propuestas educativas que nos permiten entender a la primera infancia mejor. Entonces, de ahí es que empezamos a coger algunas herramientas fundamentales para trabajar. ¿Quién es Loris Malaguzzi? Resulta que Loris Malaguzzi es un maestro pedagogo quien fue el inspirador de las escuelas Reggio Emilia y hace un ejercicio muy interesante para saber cómo generar mayor potencialidad a la infancia, ¿sí? Cómo la infancia a veces nosotros la olvidamos de una manera tácita y pensamos que escucharlos no tiene sentido o que el niño me está diciendo algo y yo así ahorita te presto atención. No, no tiene relevancia. Loris Malaguzzi dice, la infancia debe ser respetada y entendida como tal, ¿sí? A veces nosotros queremos que los niños sean como adultos pequeños y resulta que no. Los niños en la edad en que se encuentran se deben desarrollar en la edad en que se encuentran y potenciarlos al 2000%. ¿Mm? Entonces,
Eh, es muy interesante lo que él empieza a hacer en todo este enfoque pedagógico. ¿Por qué sus ideas son relevantes para la educación en el preescolar? Primero, porque comprende al niño como centro de aprendizaje. ¿Qué dice la EPC? Casualmente lo mismo, ¿cierto? Nos dice que el estudiante es el centro y el protagonista de la educación. Yo acá no quiero conclusiones del docente, yo no, acá no quiero que el estudiante copie tal cual lo que le está diciendo el profesor, sino que los niños tienen muchas posibilidades para expresarse y crear nuevas cosas. ¿Mm? Dos, los niños tienen 100 lenguajes. Esa es una frase muy común de Loris Malaguchi. Pluralidad de códigos lingüísticos. No se quedan en lo que ven, sino que van más allá. Y a veces nosotros como adultos lo que hacemos es cortar esas posibilidades. Y lo que quiere este enfoque al contrario es que salgan, que afloren, que conozcan nuevas cosas. ¿Mm? Las ideas surgen de experiencias reales, dando como resultado respuestas y conclusiones reales. Aprendemos de cómo funciona la vida real, ¿sí? Yo no le voy a enseñar a un niño que el 2 es este símbolo que está representado aquí, sino que el 2 para qué me sirve o yo dónde lo cuantifico, para luego sí llegar a un punto más del ejercicio concreto que es escribir el número, que es un símbolo. ¿Sí? Lo mismo que pasa en la escritura. Es decir, todo eso tiene que ser un ejercicio mucho más práctico que lo que pasa de manera escrita. En este mismo me pregunto, ¿qué dice la EPC? Fíjense que dicen cosas parecidas. Ahí lo que dice, y eso es lo que Malaguchi pretendía, que los niños aprendían a través de los hechos reales. ¿Mm? Esto me parece muy interesante. Cada niño es diferente, singular, y por eso mismo cada individuo se relaciona con los otros de diferente manera y tiene habilidades distintas. Me parece muy importante porque ahorita en Colombia pues se está hablando mucho del proceso de inclusión. Cada niño es diferente y no solamente hacemos inclusión cuando tenemos un niño con síndrome de Down o cuando tenemos algún retraso en el desarrollo, no. Cada niño en su particularidad es diferente y asimismo debe ser tratado para generar nuevas potencialidades. Para él, los educadores debían basarse en la observación y el descubrimiento de las diferentes formas que los niños tienen de participar, proceder y elegir. Este último principio me parece clave porque resulta que debemos dejar espacios libres para que los niños hagan, ¿sí? Y de ese ejercicio tener como una rúbrica, conocer qué les gusta, qué están entendiendo del mundo, porque de esta forma podemos proceder mucho más claramente, ¿no? Entonces ya vamos a hablar un poco de los diarios de campo, cómo vamos a desarrollar todo este ejercicio en el preescolar, porque el docente en el preescolar tiene por característica, o el perfil de un docente preescolar tiene por característica ser muy observador. No solamente es el cuidado de los niños, que antiguamente y de pronto aún nos quedan algunos rezagos de ese ejercicio histórico, y es que los niños van al colegio para que los cuiden. No, los niños van al colegio a participar, a elegir, a conocer, a aprender. Y por ende, los profes de preescolar deben ser docentes que tengan muchas posibilidades de conocer y observar, ¿sí? Y de tomar nota de eso. Eso es fundamental dentro de este enfoque pedagógico. ¿En qué momento surgen esas ideas? Como les venía diciendo, todo el enfoque de Reggio Emilia se empieza a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues hay una cantidad de mujeres que no tienen a su pareja y entonces necesitan involucrarse en el mundo laboral y no saben cómo operar, porque pues después de una guerra pues la cantidad de cosas que nos quedan son bastante devastadoras. Entonces crean escuelas autogestionadas con muy pocos recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Que incluso ahorita ocurre que habían industrias que dejaban algunas cosas de reciclables y ese tipo de cosas y mandan a los niños de las escuelas Reggio Emilia a conocer un poco de este insumo, de este tipo de herramientas que pasan allí y desde esos insumos empiezan a aprender los niños, ¿no? Entonces, si es una panadería, van a la panadería, pero en la panadería solamente no hay panes, sino que contábamos cosas, se mueve el dinero. Es decir, ahí es donde quiero que se pongan en contexto.
qué tipo de lugares o situaciones podemos poner a nuestros niños para que aprendan, para que se vuelvan contextos de aprendizaje. El año pasado, en la última capacitación que tuvimos, yo les hablaba un poco sobre la semana cultural, ¿no? Y les decía que esa semana cultural nosotros podemos utilizarlo con el propósito del aprendizaje, porque no solamente la semana cultural, la intención es que el papá vea qué tanto aprendieron los niños, sino que adicionalmente sea ese un punto de aprendizaje para los estudiantes, ¿sí? Y además que sea un ejercicio colaborativo porque los chicos de primero están viendo lo que hicieron los de segundo, pero además no solamente es primaria, sino que el de chiquito de prekinder va a ir a conocer un poco lo que pasa en primaria. Entonces, quisiera que en este momento también hicieran un poco de análisis y énfasis hacia allá, qué pasa en un octubre y cómo poder aprovechar el colegio en su máxima expresión, porque es conocer y reconocer todo el colegio como un ambiente pedagógico donde se aprende en diferentes lugares. ¿Mm? Una de los lemas o de las cosas principales que pasaba en ese momento históricamente decían, la frase era, la educación es lo que hace al hombre libre. ¿Mm? Entonces, me llama mucho la atención porque todo esto tiene un contexto de enriquecido y de trabajo, ¿no? Y que nos dice un poco cómo surge Reggio Emilia y bajo qué necesidades particulares en el norte de Italia. Bueno, ¿cuáles son los principios rectores de este modelo pedagógico? Uno, el niño como protagonista. ¿Mm? Entonces, acá lo que no vamos a ver es al docente haciendo por el niño. Acá yo no le voy a poner al niño a hacer ciertas cosas demasiado estructuradas, sino que yo lo voy a poner ver a través de sus ejercicios de curiosidad, de juego, de ver un poco qué pasa en esa exploración. ¿Mm? No significa que vamos a quitar las guías y no vamos a hacer nada de ese tipo de cosas, sino que vamos a cambiar un poco el cómo desarrollamos esas guías, bajo qué características yo le pongo al niño a curiosear un poco y explorar un poco antes de llegar a una guía, ¿sí? Antes de llegar al número uno, antes de llegar a la vocal A. ¿Cómo lo pongo a explorar? ¿Sí? Pensar un poco en las salidas pedagógicas. Me gustaría que preescolar tuviera unas salidas pedagógicas completamente diferentes a las de primaria. ¿Mm? Pensar si, hombre, yo soy profesora de prekinder, pero entonces quiero llevar a estos niños a, no sé, a una fábrica de gaseosas, porque hay algo que quiero que ellos aprendan de ese contexto. Entonces, esta invitación inicial es a que el docente curiosee un poco sobre ciertas cosas de cómo hacer un ejercicio un poco más contextualizado. Siempre pongo a los niños pintando porque, digamos, me llama mucho la atención a los niños ahí en esa imagen. El niño está pintando la rodilla, la ropa está sucia. Y en últimas es no tenerle miedo a eso. No tenerle miedo a eso, porque eso hace que el estudiante aprenda nuevas cosas y explore. Cuando volvemos a ser niños, yo creo que ninguna vez. ¿Mm? ¿Cuál es el perfil de este docente? Como les venía diciendo, es competente, colaborador, investigador y guía. ¿Mm? Es un docente que observa mucho y que ayuda en el aprendizaje de las cosas que hacen los estudiantes. ¿Mm? Espacio como tercer maestro. A mí me parece que es importante que los espacios estén bonitos, limpios, eso hace parte de un contexto escolar idóneo. ¿Mm? Pero nosotros debemos aprovechar los espacios del salón como rincones pedagógicos, como de repente ponemos frases sugestivas para los niños o imágenes o jugamos un poco con los trabajos que hacen los demás cursos. Es decir, hay un rico potencial en el colegio y la idea es que uno pueda aprovechar eso al máximo. No es solamente tener los muñecos pegados en las paredes, como pues ahora está muy bonito el colegio, sino que eso sea un espacio de aprendizaje, ¿sí? Que luego vamos a ir viendo un poco más allá sobre eso. Como de repente el día lunes, si yo voy a hablar de la A, traigo a la señora A, o quiero enseñar algo sobre los animales y traigo un animal grande. Es decir, cómo realmente hacer que el estudiante se vuelva un poco más ávido de conocimiento a través de los espacios que ocurren en el colegio. ¿Mm? Las familias como aliadas. En este enfoque,
las familias, la participación de las familias es vital. Yo siento que tenemos una participación muy alta en el preescolar de papás en el Chambers, asimismo tenemos que vincularlos de manera mucho más fuerte y satisfactoria en este proceso de aprendizaje, así que poco a poco veremos qué vamos a hacer con las familias. Y el quinto rector es la documentación pedagógica. Nosotros no solamente hacemos cuando vemos a los niños trabajar, sino que adicionalmente a eso, si nosotros documentamos esa información, asimismo vamos a poder enriquecer nuestra gestión. Y eso es algo que nos critican mucho externamente. Nos dicen que los docentes poco documentamos la información que hacemos. Asimismo, pues este es un reto también, no solamente para el preescolar, sino para la primaria. Nosotros empezamos a documentar en las sábanas de contenidos, en las mallas de competencias, en las unidades didácticas. Ya vamos en los proyectos de enseñanza para la comprensión. Todo eso se vuelve un ejercicio de documentación. Y de pronto ahí Miss Lorena, desde la pauta publicitaria, pues quiere empezar a fortalecer, a mostrarle un poco a ese tercer momento, a ese cuarto momento, lo que nosotros hacemos al interior de la institución, porque hay cosas muy buenas que deben mostrarse. Muy bien. Bien, como parte del ejercicio de conocer un poco lo que es el enfoque de Reggio Emilia, la idea es que vamos a ver este video que se llama Los 100 lenguajes del niño. Cada una va, por favor, a desarrollar la rutina de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Para las que no lo conocen, pues las antiguas, de pronto una Mónica, una Erika, una Sonia, pues ya conocen cómo funcionan esas rutinas de pensamiento. Quiero que lo socialicen y lo pongan un poco en práctica para que entiendan qué es eso. Veo, pienso, me pregunto. Vamos a observar el video y al finalizar el video vamos a socializar la rutina. Recordemos que este primer ejercicio es de corte individual, entonces cada una en su hojita aparte va tomando notas de lo que ven, lo que piensan y lo que se pregunta, ¿vale? Luego lo socializamos y al final esos insumos me los van a hacer llegar para poder así mismo tener una idea de cómo es esa experiencia online que estamos teniendo en este momento. Digamos que en este momento es una debilidad porque como no es en tiempo real, pues no puedo saber qué pasa al escuchar ustedes esto. Vamos a ver el video, por favor. Los niños tenemos 100 lenguajes, 100 lenguajes, 100 manos, 100 manos, 100 pensamientos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100, santo, siempre santo. 100 formas de escuchar y amar. 100 alegrías para cantar y entender. 100 formas de descubrir. 100 formas de descubrir. 100 formas de inventar. 100 formas de inventar. 100 mundos para soñar. 100 mundos para soñar. Los niños tenemos 100 lenguajes. Pero nos quitan 99. La escuela y la cultura separan la cabeza del cuerpo. Nos separan la cabeza del cuerpo. Nos dicen que pensemos sin manos. Que hagamos sin cabeza. Que escuchemos y no hablemos. Que entendamos sin alegría. Que amemos y nos maravillemos. Solo en Semana Santa y Navidad. Nos dicen que descubramos un mundo que ya existe. Y decían 99.
dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están juntas, Nos dicen en resumen que el cielo existe. Pero nosotros decimos, sin embargo, el cielo existe. El cielo existe. El cielo existe. Bien, vamos a hacer la socialización de la rutina, lo que les digo, primero de orden individual, luego lo que vamos a hacer es grupal, en este caso con el grupo, la pareja colaborativa, y al finalizar una plenaria general. Entonces vamos a tomarnos el tiempo para hacer la rutina de pensamiento, por favor. Bien, bueno, pues espero que la rutina de pensamiento pues haya tenido efectos. Lo que me interesa más que cualquier otra cosa que ustedes escuchen el video y tomen nota es que también se activen un poco en el ejercicio, porque pues esto puede ser un poco quieto, estático y puede ser un poco largo, pero si lo hacemos de compartir, de aprender, de escuchar lo que les estoy diciendo, posiblemente vamos a sacar una ganancia muy grande sobre esa experiencia. Y hacia allá va la educación, ¿no? También es algo muy importante que quiero que ustedes reflexionen. ¿Mm? Cómo ser docente en línea. Yo en últimas me siento un poco su profesora en este ejercicio, entonces pues poco a poco vamos viendo cómo nos va. Bueno, Loris Malaguchi nos dice, si se hacen cosas reales, también son reales sus consecuencias. ¿Mm? No podemos enseñar a los niños desde un contexto ideal o de algo que no existe. Si nosotros lo llevamos a la realidad, posiblemente el niño va a generar un proceso de aprendizaje significativo. Hagamos conexión con lo que pasa con la enseñanza para la comprensión. Fíjense que en la enseñanza para la comprensión también nos dice, debemos aprender desde la realidad y desde la aplicación. Lo que no se aplica no se comprende. Si no, eso es algo que se vuelve reiterativo y la memoria falla bastante. Entonces hay que ponerle un poco más de fuerza a eso. Bien. Ahora sí llegó el momento. ¿Cómo ponerlo en práctica en el Colegio Chambers? ¿Cómo este tema de Reggio Emilia se debe empezar a desarrollar en el colegio? Yo voy a ir dando unos pasos a pasos, incluso unas fechas con las cuales ustedes van a ir tomando nota de qué deben hacer. Entonces, el primer punto y actividad que vamos a desarrollar en el Chambers para conocer el Reggio Emilia es conocer y sensibilizar las directivas, docentes, padres de familia sobre el modelo pedagógico. Eso es lo primero y lo que vamos a empezar a hacer desde este momento. Yo tendré un espacio con ustedes en febrero y ahí lo vamos a hacer distinto, pero no quiero que perdamos este tiempo de planeación y de inducción, porque en ese tiempo no tenemos niños, tenemos un poco más de tiempo para ser un poco más conscientes de las cosas, entonces vamos a ir avanzando un poco en ello. 2. Debemos conocer el currículo y temarios de preescolar, haciendo empalme con las metas de comprensión estipuladas para grado primero y en general en la primaria. ¿Qué pasa? Va a haber una sábana de contenidos, una malla de competencias que va desde párvulos hasta grado quinto. Matemáticas, por ejemplo, ya tiene sus ejes estructurados, si no estoy mal son 3. Por ejemplo, ética son 2. Entonces, debe tener una misma trazabilidad cada una de las asignaturas. Prelectoescritura vendrá siendo español. Prematemáticas vendrá siendo matemáticas en primaria. Entonces, todo eso tiene que tener una misma línea, digamos un mismo hilo conductor. Entonces, primero igual tenemos que conocer qué pasa en el preescolar, qué temarios, qué cosas tenemos que enseñar. Luego miramos qué pasa en la primaria y vamos a ir haciendo ese empalme. Hay coordinación académica es vital porque ella es la que va a dar esos insumos que ya tenemos
y asimismo poder hacer que el ejercicio se vuelva un poco más de trazabilidad. 3. Conocer a fondo los recursos con los que cuenta la institución. Es clave saber que tenemos guías, o en el caso de primaria que tenemos módulos. Hago énfasis en preescolar porque es lo que estamos ahorita desarrollando. Pero si yo tengo guías de trabajo, ¿qué guías de trabajo voy a desarrollar? ¿Con qué cuento de material físico para desarrollar esas actividades? Oiga, yo necesito más bien sacar a los estudiantes del colegio y los voy a llevar al parque. O los voy a llevar a la tienda aquí de la esquina porque necesito hacer una actividad allí para que exploren, para que conozcan, para que vean un poco cómo funciona este mundo. Entonces es conocer con lo que contamos. 4. Diseñar sábana de contenidos y mallas de comprensión a través de las situaciones problema. Entonces tenemos que hacer un barrido y un análisis de qué pasa allí para así mismo poder articular un poco mejor estos insumos. Entonces, tenemos esta fase inicial en donde vamos dentro del horario a trabajar ese contexto que le llamamos contacto sensorial. Yo acá les puse, digamos, la diapositiva con los diferentes sentidos. En este ejercicio de contacto sensorial yo quiero que ustedes realmente pongan mucho más fuerza allí. En el horario de preescolar, párvulos, prekinder, kinder, transición tiene menos tiempo, pero en esas lúdicas, en la parte lógica, quiero que trabajemos esta parte de contacto sensorial, porque resulta que no podemos descuidarnos de esa parte. Ya les voy a explicar un poco más adelante por qué. Ahí es donde voy. ¿Cómo vamos a formalizar el contacto sensorial? A través de diarios de campo. El propósito del contacto sensorial dentro del horario inicialmente tiene un propósito: observar y conocer a nuestros estudiantes. 2. Analizar intereses, usarlos para enlazar temas de clase. Recordemos que el enfoque de Reggio Emilia nos dice tenemos que conocer a los estudiantes y enlazarlos con los temas. Si yo veo que a los niños les encanta el fútbol o a las niñas les está interesando el tema de las flores, de las plantas, ese tipo de cosas, o están jugando al doctor, o están jugando al docente, al maestro, bueno, ese tipo de cosas, cogerlos para que eso se nos vuelva un insumo para conectar al estudiante, digamos que se vuelven conocimientos previos para articularlo con las cosas nuevas que yo quiero hacer. Verificar procesos de socialización y convivencia de los estudiantes, o sea, quiénes son amigos, cómo está socializando este que está un poco más aislado. Ahí es donde tenemos que trabajar desde el ejercicio de contacto sensorial. Desarrollar los dispositivos básicos de aprendizaje mediante la estimulación sensorial. Si yo estimulo el oído, si yo estimulo la visión, si yo estimulo el olfato, si la parte táctil está activada, pues yo así mismo voy a generar otro tipo de ayudas en los dispositivos básicos de aprendizaje, como es la atención, como es el pensamiento, ¿cierto? Como es la memoria. Ese tipo de cosas se empiezan a trabajar desde lo que llamamos el contacto sensorial. Bueno, ahí puso una alarma que significa que tenemos que conocer cómo es que funcionan esos diarios de campo. Entonces yo acá tengo una carpeta que organicé en donde dice cómo funciona un diario de campo. Esto lo vamos a desarrollar bimestre a bimestre. Por lo menos en un bimestre, que tengamos unos 5 diarios de campo por bimestre, pues es muy útil. Ahí ese es el formato que va a existir. Colegio Chalmers, diario de campo, contacto sensorial en el grado en la sección de preescolar. Entonces ponemos una fecha, cuando fue que se desarrolló ese contacto sensorial, la docente encargada, el tema que vamos a trabajar, en este caso, pues cuál es el sentido que vamos a desarrollar, una descripción de la actividad que vamos a desarrollar, las observaciones que tuvimos al ejecutarla, que tal estudiante le pasó tal cosa, que tal niño me demostró tal cosa, bueno, ese tipo de cosas muy sutiles que nos pueden hablar un poco de quién es ese estudiante. Si uno hace un ejercicio de rigor con los diarios de campo, a medida que va pasando el tiempo, se da cuenta de avances o de retrocesos, o cosas que en algún momento decías que está inquieto el niño, pero resulta que es que estaba inquieto por una situación familiar, por ejemplo, y cambió conforme fue ocurriendo las clases. O este niño está despegándome muy bien en la parte escrita, miren lo que está haciendo en este tipo de actividades.
Ese tipo de cosas quiero que lo tengan en cuenta. 3. Aportes al ejercicio pedagógico. De eso que observé, de esa actividad que desarrollé con este sentido que activé, ¿qué aportes me hace a mí como pedagogo? ¿Sí? En los siguientes temas voy a involucrar estas actividades. Definitivamente tal estudiante le debo fortalecer tal sentido. Este estudiante me está demostrando que tiene muy buen apresamiento en la parte grafomotora. Ese tipo de cosas nos ayudan bastante, incluso para hacer retroalimentación a los padres de familia y tener un ejercicio de evaluación con este tipo de diario de campo. Ya no me sirve tanto la evaluación escrita, sino que esto también nos va a ser un ejercicio de rigor para la parte de evaluación, sobre todo lo que es párvulos, prekinder y kinder. Transición pues ya es un poco más formal por la parte escrita, pero igual esto también se vuelve un insumo de evaluación. Hay una parte de abajo que dice observaciones de acompañantes del proceso. Siempre quisiera que en los contactos sensoriales las directoras de grupo estuvieran acompañadas. Si bien puede ser psicología, podría ser coordinación académica, podría ser directora ejecutiva, digamos Lorena, revisando un poco el ejercicio de fotografía, ese tipo de cosas, o podría ser Miss Yadira. Y ahí las observaciones de cada una de las personas que estén. Uno de los principios de Reggio Emilia es que el docente tiene que estar acompañado en esos ejercicios de observación. Entonces ahí es que quiero involucrar a 4 personas distintas para que nos den cuenta un poco sobre este proceso que estamos haciendo en el aula y los avances que vayamos teniendo así mismo en ellos. Recordemos, este diario de campo, por lo menos unos 4 o 5 al bimestre estaría perfecto. No quiero que se llenen en cada contacto sensorial de un diario de campo nuevo, pero sí hagamos ese ejercicio muy juiciosamente. Entonces, coordinación académica puede poner unas fechas para recoger los diarios de campo. Profes, no hagamos esto no hagamos de esto un cumplimiento. Entonces, yo hago este diario de campo y luego hago la carrera porque es que tengo que entregarlo. No, eso tiene un sentido. Entonces, no olvidemos el sentido que tiene desarrollar estos diarios de campo para nuestros niños. Entonces, les pido por favor mucho cuidado y mucho rigor en este ejercicio de conocer qué pasa con los diarios de campo. Entonces, fecha de entrega, último ciclo del bimestre, me lo hacen llegar a mí. Pero igual a la coordinación académica puede poner unas fechas diferentes teniendo en cuenta pues las necesidades particulares de ella con ustedes. Y pues que se vaya cumpliendo que cada último ciclo del bimestre pues me llegue a mí ese material. ¿Cuál es el objetivo en el 2018 para preescolar? Primer objetivo, diseñar sábanas de contenidos y diseñar metas de comprensión desde la base de situaciones problema. Ustedes ya son conocedoras, y sobre todo tengo 2 profesoras antiguas que ya saben y han estado en todas las capacitaciones previas de EPC, donde decimos cómo se hacen las sábanas de contenidos y cómo se hacen las metas de comprensión. Si hay dudas, podemos buscar a Mónica, podemos buscar a todas las docentes que ya tienen estipulados esos diseños. Ahora, sí deben trabajar sobre los documentos que ya tiene primario. ¿Por qué? Porque prematemáticas va en el archivo de matemáticas, prelectoescritura en el español. Entonces, tenemos que tener muy bien estructurado esto. 3 y 4. Definir los indicadores con los cuales es posible determinar la calidad del aprendizaje y asimismo mirar de qué manera vamos a evaluar. No necesariamente tiene que ser una evaluación escrita, profes. Revisemos con detalle esto, sobre todo para párvulos, prekinder y kinder. No solamente tiene que ser un ejercicio escrito. Podemos hacer evaluaciones, como les venía diciendo, a través de los diarios de campo. Entonces, otra alarma, formato de sábana de contenidos y malla de metas de comprensión. Entonces, yo aquí tengo también cómo es que funciona primero la sábana general de contenidos para que ustedes vean cómo es que vamos a colocar el qué enseña, ¿cierto? Y eso es algo que va a ser general para todas. Las profes de primaria pues van a conocerlos ya desarrollados, diligenciados, y las de preescolar pues lo vamos a empezar a diligenciar. La malla general de contenidos pues tiene este formato. Acá dice malla general de contenidos, acá debemos poner el área a la cual nos corresponde, nivel de preescolar o primaria, en este caso va a ser toda general. Podemos, digamos, que cada docente trabajar en su documento aparte, pero al final siempre debe tener uno de matemáticas, uno de sociales, uno de español. Coordinación mirará cómo maneja esto.
Tenemos aquí de manera inicial los ejes. Entonces acá aparece eje 1, eje 2, eje 3. Relativo al área. Ahí, por ejemplo, ética sé que tiene 2 ejes, no más. Entonces acá esta columna se retira. Matemáticas tiene 3, entonces quedan los 3 ejes. Todo es relativo a la asignatura. El eje es como hacia donde yo voy a dirigir el aprendizaje de todos esos contenidos. Por ejemplo, en matemáticas hay uno que es el eje aleatorio variacional. En ética está el eje intrapersonal. En español está redacción, si no estoy mal. En inglés está speaking. Todo es relativo a la asignatura. Luego pues ya podemos ir conociendo con profundidad eso. Está estipulado desde quinto, no iniciamos con párvulos, sino de quinto hasta párvulos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a empezar con el fin en la mente, profes. Eso es muy importante, el fin en la mente, hacia dónde yo voy a dirigir a mi estudiante, que el último grado que tenemos acá es grado quinto. Entonces, si yo sé hacia dónde voy a llevar a mi estudiante más grande, pues así mismo voy a ir estructurando paso a paso los anteriores para que así mismo podamos llegar a esa gran meta que en este caso es quinto. Y asimismo van a estar estipulados cuarto bimestre, tercer bimestre, segundo bimestre, primer bimestre. Lo mismo, de lo macro, que es cuarto bimestre, luego tercer bimestre, segundo bimestre, primer bimestre, cómo yo voy a ir articulando esto en mis clases. Esa es la malla general de contenidos. Insisto, estas son cosas que podemos ir revisando un poco con Mónica, ya cuando nos entregue un poco el material en relación a esto. De otra parte está la malla general de competencias. Entonces fíjense que es algo muy similar. La malla general de competencias, acá lo que nos dice es, no nos va a decir los temas, entonces nos va a decir vamos a enseñar sumas, fracciones, o vamos a enseñar el verbo to be, o vamos a enseñar los verbos en pasado. No, acá lo que nos va a decir es hacia dónde yo voy a llevar a mi estudiante, cuál es la competencia que yo voy a observar en mi estudiante y que lo haya logrado me demuestra que sí lo hizo. Entonces ahí es importante redactar la malla general de competencias con lo que nos dice la taxonomía de Bloom, es decir, con un verbo, describir, observar, calificar, redactar, y ahí sucesivamente. Insisto, hay unidades, hay malla general de competencias ya estipulada por varias compañeras, así que nosotros podemos llevarnos una idea de cómo funciona el colegio con el material que otras ya han hecho. Yo solamente estoy acá diciendo un poco cómo es a nivel general. Bien. Entonces ahora sí continuamos con nuestra presentación. Bueno, entonces. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las fechas que tenemos estipuladas para este 2018. Diseñar sábanas de contenidos y mallas de comprensión debe tener una fecha de entrega al 7 de febrero. O sea que eso es lo primero que preescolar tiene que estar haciendo en este momento. Saber cuáles son los contenidos que tenemos, cuáles son las metas que tenemos y asimismo estructurarlas en el documento. Eso es simplemente conocer en la parcelación que llamamos antiguamente, que enseñamos, si es el color amarillo, que el rectángulo, bueno, ese tipo de cosas, y estructurarlas en unos temarios y en unas metas de comprensión. No la quiero ya de pronto pegada con primaria, eso es algo que podemos ir haciendo, digamos, de aquí a junio, pero sí estipular el qué. El qué en preescolar debe quedar claro hasta el 7 de febrero. Luego vamos a definir los indicadores con los cuales es posible determinar la calidad del aprendizaje, es decir, determinar la forma en que evaluamos para fecha de entrega el 1 de marzo. Es decir, cuáles son esos logros, más que logros, cuáles son los indicadores, hablemos un poco de nuestro lenguaje, nuestros indicadores y cuáles son nuestros desempeños de comprensión que vamos a tener en cuenta para los boletines académicos. Y también vamos a determinar si ese ejercicio evaluativo va a tener un estándar numérico o cómo lo podríamos manejar. Incluso, pues como ahorita en el manual de convivencia nos dice que es numérico, se mantiene numérico, pero podemos hacer la propuesta para el 2019 que nos diga que puede ser de carácter cualitativo. Y hacemos ese ajuste en el manual de convivencia. En este momento continúa siendo cuantitativo. Bueno, vamos ahora sí a la parte de la enseñanza para la comprensión como enfoque pedagógico para la primaria. En este momento lo que vamos a hacer es un recorderis
de aquellos conceptos básicos a través de los cuales nosotros desarrollamos todo el modelo pedagógico del colegio. Listo, entonces vamos a socializar con los diferentes grupos, esto lo podemos hacer general, sobre lo que entendemos, qué es, básicamente qué criterios tenemos en cuenta en las unidades didácticas, en la sábana de contenidos, toda esa parte, por favor. Bien, entonces ya conociendo lo que de base hemos trabajado durante el 2016 y el 2017, esto va a ser un trabajo mucho más sencillo, va a ser un ejercicio más rápido para que las docentes nuevas conozcan, para las docentes antiguas se pongan un poco más a corte. Después de vacaciones a uno se le olvidan muchas cosas, pero entonces va a ser un ejercicio mucho más rápido, más ágil que Reggio Emilia, ¿lista? Entonces comencemos. Esta diapositiva ya se la sabía por esto. Piensa en algo que consideras has comprendido bien. Primera cosa, ¿qué comprendes de eso que dices has aprendido? ¿Cómo lograste esa comprensión? ¿Mm? ¿Cómo sabes que lo comprendiste? ¿Mm? Piensen por un segundo, tomen nota, piensen en diferentes acciones que ustedes saben, las habilidades que tienen, y hagan el ejercicio de manera personal y socialicémoslo después. La pregunta siguiente es, ¿cómo sabemos que lo comprendimos? Por la acción, porque la acción o el comportamiento, la conducta, como lo queramos llamar, se modificó, ¿cierto? Porque si yo antes no sabía manejar, ahora lo sé hacer, ¿sí? Si yo antes no sabía cómo funcionaba esta aplicación que se llama Camtasia, ahora sí lo sé hacer, ¿cierto? Y les estoy mostrando un video. Esa es una acción, ¿de acuerdo? Esa acción es retroalimentada, ¿cierto? En este caso, la retroalimentación que yo tengo por saber si comprendí a usar esta aplicación es a través de ustedes. Si les llegó el video, si funcionó, si en esa retroalimentación hay cosas en las cuales yo tengo que mejorar, ¿cierto? Eso hace parte del ejercicio. Lo sabemos porque en este momento yo conozco que la sé manejar, ¿cierto? Porque mis pares, porque hay posibles personas que tengan mi misma formación académica y me dicen, Liliana, lo estás manejando bien por esto, hace falta este tipo de cosas. ¿Quién podría darme un ejercicio mucho de más rigor? O los expertos, ¿cierto? Todo esto lo sabemos porque lo hemos documentado, porque lo hemos escrito, porque lo observamos de alguna manera. Y recordemos que el ejercicio de comprensión requiere tiempo y eso es algo que a los docentes se nos olvida mucho. Nosotros debemos saber que el aprendizaje sí o sí requiere tiempo. Esto no puede ser algo netamente ágil y que el niño hoy le enseñe el color azul y ya mañana le enseño el verde y pasado mañana el amarillo y luego no. Eso requiere tiempo, retroalimentación, ejercicios con pares, mirar cómo yo lo voy tomando, hacer un ejercicio de metacognición. Existen muchas cosas. Cuando yo les pongo a ustedes a hacer el ejercicio de reflexión, escribir en sus cuadernos, y yo, fíjense que si se ponen a mirar su cuaderno, yo en ningún momento les he puesto a decir copien tal cual lo que yo les estoy diciendo acá, sino que lleguen a sus propias conclusiones. De alguna manera estoy activando sus procesos de metacognición. Recordemos ese concepto, metacognición. Cuando un estudiante recobra información, reflexiona sobre el mismo, evoca conceptos previos, socializa a los demás, está haciendo ejercicios de metacognición. Y es algo que quiero que ustedes lleven un poco más hacia sus estudiantes para saber si han comprendido lo que ustedes hacen en clase. ¿De dónde nos nace el proyecto de enseñanza para la comprensión? Yo creo que esta pregunta la pueden resolver muchas docentes antiguas. El proyecto Cero de la Universidad de Harvard, pues digamos que inicia todo este proyecto de EPC con un propósito muy claro y es saber, oiga, ¿yo cómo hago para saber que mis estudiantes sí están conectados y están entendiendo lo que yo les estoy dando en clase? Y entonces ahí es donde sale el tema de hacer visible lo invisible, ¿sí? Hacer visible el pensamiento, porque es que el pensamiento existe, pero nosotros no sabemos hasta qué punto nuestro estudiante realmente está comprendiendo. Entonces ahí es donde salen las rutinas de pensamiento, ¿no? Para que primero la persona de manera individual estructure su pensamiento y dos, para que sea extrapolado, para que yo pueda conocer como docente lo que está aprendiendo. Porque una actividad
lleva un pensamiento y luego se vuelve aprendizaje. En ese caso, muy claramente dice, aprendemos cuando conectamos, ¿de acuerdo? Si ustedes se quedan, digamos, si ese es un ejercicio netamente conmigo y escuchando todo este video, pues posiblemente mañana ya no se van a acordar de muchas cosas. Pero si lo ponen en práctica, si yo les estoy articulando eso con las necesidades que ustedes tienen con sus estudiantes, pero además les estoy poniendo en pares colaborativos a socializar con la persona que tienen al lado, y además de todo las pongo en plenaria, y bueno, en otros momentos, como las antiguas saben, yo las pongo a hacer muchas actividades en estas capacitaciones, pues estoy activando de manera distinta el pensamiento, y eso es algo que ustedes quiero que lleven a clase, cómo activar el pensamiento de los estudiantes. Eso es algo que en este momento quiero que se pregunten mucho, ¿sí? Para así mismo poder llevar un proceso un poco más a conciencia. Ahí es donde uno se pregunta un poco. Docentes, quiero que tengan en cuenta esas 3 preguntas demasiado claras, porque para eso es que vienen a trabajar, para eso es que uno llega al colegio a hacer, para eso es que uno es docente. ¿Sí? Preguntas que orientan la estructuración curricular. Primero, ¿qué es lo que realmente quiero que aprendan mis estudiantes? Oiga, ese es el qué. ¿Recuerdan? ¿Qué contenidos? Es decir, ¿cuál es el documento que nos dice esto? La sábana general de contenidos. Ahí está el qué. ¿Qué es lo que realmente quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Mm? Docentes de primaria no piensan que ya está todo hecho. Uno a veces tiene que hacer estructuración. Entonces, si tiene que hacer modificaciones, es el momento de hacerlo. Preguntarnos sobre el qué quiero. Y preescolar la está diseñando en este momento. No olvidemos que el Ministerio de Educación Nacional nos dice muchas cosas del qué. Así que miremos los estándares nacionales para así mismo articular eso, porque yo puedo querer muchas cosas, ¿no? Pero también eso tiene que estar articulado bajo una necesidad y alguien que nos estructura esto, que es el ministerio. Bueno, 2. ¿Cómo se construye esa comprensión? Si yo a un estudiante le estoy enseñando a escribir, ¿qué debo hacer previo para que él comprenda eso? ¿Mm? ¿Cómo? Esa es como la metodología. Y la enseñanza para la comprensión nos dice ese cómo, pero ese cómo debe estar estructurado en cada una de las áreas. ¿Sí? 3. ¿Cómo sé que comprendieron? ¿De qué forma tengo evidencias del proceso de aprendizaje? Ahí está en ese tercer punto la malla general de competencias, que me dice hacia dónde yo voy a llevar a mi estudiante. Y adicionalmente ese tercer punto se divide también en la fase de evaluación. Es decir, yo cómo hago para saber que ese estudiante realmente comprendió. ¿Vale? Y recordemos en la capacitación del año pasado que hablamos sobre cómo diseñar evaluaciones y cómo se llama ese tema de valoraciones continuas, que es el tema particular de la enseñanza para la comprensión. La comprensión va más allá de conocer. A veces los docentes nos damos mucho énfasis en la parte memorística o al mostrar evidencias o que el libro esté lleno, el módulo en este caso, o el cuaderno esté lleno. No, profes, eso a mí no me asegura que hayan comprendido. ¿Mm? Cuando yo realmente sé que han comprendido, es porque lo que ellos hacen realmente tiene algún sentido. Entonces, pensemos en esos desempeños de comprensión. ¿Qué es la comprensión? Y ahí las coordinaciones, rectoría, psicología, deben entender que un profesor en clase no está dándole énfasis a la comprensión si los estudiantes están copiando el tablero tal cual lo que yo les estoy diciendo y me están llenando los cuadernos para cumplirme a mí. Yo creo que realmente la revisión de un coordinador académico debe estar dado más en el hacer, es decir, en acompañamiento a clase, en observar un poco qué pasa con los estudiantes más que lo que pasa en los cuadernos, porque los cuadernos es de control, pero más allá de eso, la comprensión nos implica otro tipo de cosas que no nos dicen los cuadernos, ni los módulos, ni las evaluaciones. Nos dice sobre el hacer y la acción del niño. ¿Mm? Bueno, primera cosa que miramos en ese desarrollo de las sábanas de contenidos. ¿Qué tópicos vale la pena comprender? Recordemos que los tópicos generativos son las cosas macro, ¿sí? Lo macro, la situación macro, y de ahí se dividen unos subtemas para poder llegar a ese tópico generativo macro. 2. ¿Qué aspectos de esos tópicos ameritan ser aprendidos? Es lo que nosotros llamamos metas de comprensión. Y el tercer punto, ¿cómo podemos promover la comprensión? A través de esos desempeños de comprensión. Vamos a ver más adelante.
Recordemos que un insumo que yo les di el año pasado se llamaban algunos verbos de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos dice eh, qué observo yo hacer al estudiante. Describir, seleccionar, dar ejemplo, dramatizar, preparar, comparar. Así deben estar desarrollados los desempeños de comprensión y las metas de comprensión. Entonces, si nos damos cuenta en eso, fíjense que no vamos revisando un cuaderno, revisando un módulo, no vamos a saber realmente si el estudiante ha comprendido. La comprensión se ve en la acción. Por eso los desempeños de comprensión y las metas de comprensión están redactadas en verbo. Eso nos dice la taxonomía de Bloom. ¿Cuáles son los componentes del marco de la enseñanza para la comprensión? Entonces, la EPC tiene 5 criterios básicos que ustedes van a ver en los diferentes formatos que están estipulados en el colegio. El primero, tópicos generativos. Son temas. Si quieren, después de finalizar esta presentación, ustedes pueden hacer ejemplos. Entonces, en sociales, ¿cuál es un tópico generativo? En matemáticas, ¿cuál es un tópico generativo? En inglés, ¿cuál es un tópico generativo? ¿Qué es un desempeño de comprensión? Entonces, los desempeños de comprensión aparecen en las unidades didácticas en los cuales clase a clase, cada uno de los cuadritos se van a ir desarrollando, en donde yo llevo al estudiante de manera secuenciada a cumplir esto que se llama, más adelante aparece, metas de comprensión, ¿sí? Después de que yo he logrado que el estudiante de manera secuenciada vaya llegando a un propósito, lo hago a través de las metas de comprensión. Luego salen los hilos conductores, que son esas preguntas que yo desarrollo clase a clase, en las cuales yo quiero que el estudiante se pregunte sobre nuevas cosas. Toda clase de desde el modelo, desde el enfoque de la enseñanza para la comprensión, inicia con una pregunta. Así que siempre iniciando clases, si yo paso un día de esos por el colegio, debo ver una pregunta en el tablero. Y ahí yo sé que por lo menos hay un avance en la enseñanza para la comprensión. Y el quinto punto son las valoraciones continuas. Yo debo determinar en la unidad didáctica cuándo desarrollo una valoración. ¿En qué momento yo determino que debe haber una valoración? ¿Cuál es el propósito de enseñar para pensar, profesor? Reflexionemos un poquito sobre esto. ¿Para qué me sirve a mí enseñar a pensar? El docente PC tiene unas características y se relaciona mucho con Reggio Emilia. Es un guía que está atento al proceso y al progreso de las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Solicita reflexiones y respuestas razonables. Ayuda a que el alumno encuentre conexiones entre metas y desempeños de comprensión. Comunica criterios de evaluación y promueve auto y coevaluaciones. En este momento yo voy a hacer un alto para mirar el formato de la unidad didáctica, que este año va a tener un cambio. Por eso siempre les digo que eso no va a quedarnos el formato siempre igual, y no espero que en este caso me copien y me peguen la información en esta nueva unidad didáctica. El manejo inicial es el mismo, área, asignatura, recordemos lo que les decía cuando las agrupaciones, por ejemplo, matemáticas, geometría, grado tal, periodo tal, año tal, nombre del docente tal, intensidad horaria tal y horas que se den al bimestre. Acá se van a ver los temas, los subtemas, la meta y los indicadores. Ahí llenamos ese formato. Recordemos que el insumo básico está atrás. Aquí es donde vamos a hacer énfasis en el plan de clase. Número de clase tal, la meta que vamos a trabajar es tal, el indicador es tal. Aquí vamos a demarcar si vamos a desarrollar una valoración de esta clase, marcamos sí o no. Los resultados obtenidos, entonces si tenemos 20 estudiantes y los 20 estudiantes tanto sacaron tal nota, tanto sacaron tal nota, tanto sacaron tal nota. Fecha tal, los desempeños de comprensión van aquí, el hilo conductor, la pregunta que nos va a acompañar esta clase es tal, el desempeño de comprensión, entonces miramos la taxonomía de Bloom. No quiero una redacción minuciosa de la clase y que luego le paso yo el cuaderno, no, porque recordemos que el desempeño de comprensión dice hacia el estudiante. Una pequeña observación que vi en esta clase, que debo modificar el desempeño, que no atendí el desempeño, que me fui por otro lado, bueno.
Aquí también podemos escribir en este cuadrante si no se dictó la clase, porque luego vamos a sacar un indicador de pérdidas de clase. Quiero saber cómo estamos cumpliendo al horario en el colegio. Entonces aquí vamos a colocar si se perdió esa clase en esa fecha. ¿Mm? La fecha estipulada para, o digamos la programación que yo tengo es para el 20 de enero, supongamos. Pero el 20 de enero, en ese momento que tenía clase, hubo esa bandera. Entonces yo coloco, no se dictó clase en 20 de enero, sino tal fecha. Y acá la observación, lo que les digo, no se dictó clase por eso. Acá viene una parte que dice observaciones del desarrollo de la clase, algo muy sintetizado, pero que sea importante. Acabo de marcar los estudiantes con dificultades en este desempeño y comprensión. Si esta clase fue observada por alguien, puedo colocar por quién fue observada y qué oportunidades de mejora me surgieron en ese momento de la observación. Entonces, este plan de clase tuvo una modificación y la idea es que las unidades didácticas no son vitalicias ni son para siempre, sino que eso es algo que se va modificando año a año. Uno, como buen docente, debe llegar a su casa, a su casa no, en las horas libres que tengo yo en el colegio, y determinar cómo vamos a hacer ese plan de clase. Obviamente habrán cosas que yo ya puedo tomar de tiempo atrás, pero pues la idea es que no sea un copy-paste todos los años y eso se mantenga hasta el infinito más allá. Recordamos que el plan que tenemos nosotros en el colegio, o sea, que esto sea a 5 años, ¿sí? Es una proyección a 5 años desde el 2016, pero eso no significa que sea completamente igual. Entonces, paso a paso, diseñando una unidad didáctica. Etapa 1, identificación de los resultados deseados, que nosotros lo llamamos metas de comprensión. Etapa 2 es determinar la evidencia aceptable, que nosotros lo llamamos indicadores. Etapa 3, plan de las actividades de enseñanza, en este caso los desempeños de comprensión. ¿Listo? Aquí yo les copié esta diapositiva que había presentado antes, porque en las planeaciones tradicionales tienen unos nombres y en la EPC tiene otros nombres, bajo otros criterios, pero pues digamos que algunos tienen nombres parecidos, pero para que ustedes se ubiquen frente a lo que es cada uno de ellos. Bueno, ¿qué son los hilos conductores? Lo que yo les venía diciendo que pasa clase a clase, iniciando cada clase es una pregunta, ¿no? Los hilos conductores describen las comprensiones más importantes que los estudiantes de desarrollar en el curso. Ejemplos de hilos conductores. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? ¿Qué importancia tiene la luz del sol para el planeta? ¿Los conceptos matemáticos son abstracciones? ¿La lengua materna condiciona nuestra forma de aprender el mundo? ¿Qué conmemora el bicentenario? Si quieren, en este momento pueden hacer una pausa y las docentes antiguas nos pueden comentar algunos hilos conductores que les hayan llamado la atención en el desarrollo con sus estudiantes. Fíjense en esta apreciación. La calidad de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas. Cuando los estudiantes preguntan, ustedes se hacen una idea de cómo está su pensamiento. Cuando resolvemos preguntas, así mismo. Entonces, por eso es que la EPC hace mucho énfasis en los hilos conductores. Muy bien. Vamos a hacer la rutina de pensamiento. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué he aprendido? Cada uno de ustedes va a hablar un poco sobre lo que hemos hecho hasta el momento y va a hacer una pausa en el video para determinar esa parte y cómo vamos hasta el momento. ¿Listo? La socialización la pueden hacer al modo que escoja. Vamos a ver quién lo va a hacer en este caso. Miss Yadira va a decirnos cómo vamos a socializar esta rutina de pensamiento. Ella la va a direccionar. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bien, ya después de haber socializado la rutina de pensamiento, la idea es que pues conozcamos un poco, me van a contar después cómo les fue en esta experiencia, ya direccionando ustedes las rutinas de pensamiento, porque sé que han estado acostumbrados más a que yo les haga preguntas, que yo tome nota. Recuerden cómo es mi modelo y asimismo quiero saber qué tipo de modelo están manejando ustedes ya para socializar. Bueno, para finalizar, ¿cómo se diseñan los desempeños de comprensión? Que es algo que uno debe organizar en este momento ya para aplicar la unidad didáctica. Los desempeños de comprensión exigen que los estudiantes muestren sus comprensiones de forma que puedan ser observados, por eso es clave. Es decir, la conducta se tiene que modificar.
Va más allá del cuaderno, va más allá del módulo, va más allá de la guía, profes. Va más allá de eso, es simplemente ver qué hace el estudiante. Entonces, por eso yo cambiaría más revisión de cuadernos por acompañamiento en clase. Se trata de actividades con distintos tipos de complejidad que permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones que les resulten significativas y lo tanto más próximas. Entonces, pensemos de qué manera podemos hacer ese diseño de tal manera que el estudiante siempre sea el protagonista, siempre sea el que haga, siempre sea el que desarrolle diferentes tipos de actividades. ¿Mm? Bueno, vamos a parar por un momento el modelo pedagógico allí. Voy a hacer una observación final frente al cambio que va a tener el observador del alumno y hacemos un cierre. Entonces, el observador del alumno este año va a tener un cambio fuerte y radical. Siento que antiguamente estábamos trabajando en un observador del alumno de carácter cualitativo, llenando cantidad de información que no es relevante y a fin de cuentas se pierde esa información. Porque nadie va a leer todo ese observador del alumno. Yo le pedí a mi Yaira diciembre el observador del alumno en un curso y dije, no, de aquí a que yo lea todo esto se pierde y es una información que ustedes están tomando el tiempo de hacerla, pero que no se va a ver a largo plazo. Entonces vamos a hacer un cambio radical en el observador del alumno. Las hojas del observador del alumno, la idea es que vayan en AZ. Y las AZ siempre van a estar en la oficina de coordinación. ¿Listo? Importante. Ejercicio del director de grupo, pues llevar actualizado el observador del alumno. Solamente el observador del alumno es tocado por el director de grupo y coordinación académica. De resto, nadie más tiene que trabajar en ello. Entonces, bueno, el año lectivo, vamos a poner acá año 2018, la fotografía correspondiente, identificación del estudiante, entonces nombre, grado, edad, nombres del papá, móvil, correo electrónico. Aquí vamos a tener la información de acceso rápido a los números telefónicos si los necesitamos, nombres del acudiente, bueno, vamos a ir llenando bimestre a bimestre algunos criterios de desempeño disciplinario. Entonces dice el desempeño disciplinario en el Colegio Chambers se califica con la siguiente escala. MB es muy bien, B es bueno, A es aceptable y insuficiente. Acá dice insuficiente. Bueno, al finalizar se debe marcar con OKX si ha recibido un incidente disciplinario en alguno de los bimestres en curso y adjuntar el reporte. Eso es muy articulado, en este caso con coordinación de convivencia, es decir, que esa persona también, Erika, vas a trabajar mucho con ese observador del alumno. Entonces, criterios, el director de grupo pone en el primer bimestre, en el segundo bimestre va llenando estos cuadritos que están aquí. Entonces, puntualidad colocará no muy bien, sino A, B y MB. Marca con una letra lo correspondiente. Entonces, puntualidad, presentación personal, orden, compromiso, autonomía, responsabilidad, listo. Incidente disciplinario, entonces va a colocar acá sí, no, si recibe algún tipo de incidente disciplinario. Seguimiento académico, entonces va a colocar periodo 1, pérdidas de asignaturas, periodo 1, pérdidas de asignaturas, compromisos en áreas, ingreso de terapia externa y o promoción al siguiente grado. Entonces acá, en este cuadrito del primer bimestre va a colocar, no me va a llenar todo el cuadro, solamente va a poner lo necesario. Primer bimestre, aprobó todas las asignaturas, punto, firma el director de grupo. Primer bimestre, perdió la asignatura de ciencias e inglés, firma el director de grupo. Segundo bimestre, pasa todas las asignaturas, recibe reconocimiento por tal, ISA bandera, ya, no más, no necesitamos más información de eso. En el cuarto bimestre, pues es el único que decir promovido a grado tal, el siguiente grado. Y firma el director del grupo. Detrás de esa hoja va a decir registro del seguimiento del estudiante, eso sí es muy importante, eso es como si fuera un índice, lo que vamos a hacer es un índice. Entonces, desarrollo cronológico, todo el seguimiento del estudiante durante el año lectivo, donde se adjuntan actas, compromisos, evaluaciones, entre otras necesidades propias de los requerimientos del año. Entonces acá uno va a poner la fecha. Supongamos fecha 22 de enero. Observación. Acta de reunión con padres. Ver anexo. Usted no va a volver a escribir todo lo que habló con los papás, simplemente pone eso. Listo.
Aquí, supongamos, inventemos una fecha, ¿no? 20 de febrero. Esto vamos a poner, digamos que un incidente disciplinario. Entonces, acta de incidente disciplinario. Ver adjunto. Y lo archivo. Y listo. Ese es el observador del alumno. Y así yo voy a saber si un estudiante, cuál es el seguimiento de un estudiante año a año. Básicamente va a ser eso. Lo único que va a llenar el director de grupo en el observador del alumno no va a ser tanto de cualitativo y si habló o no habló, que es cariñoso. No, nada de esas cosas no sirven en este caso. Bueno, listo. La otra parte, que es la que va a rotar todos los años, la única hoja que va a estar activa todos los años es la hoja del historial del estudiante. Entonces, esto es muy importante, es dato de identificación del estudiante, colegio de procedencia, si viene de algún otro colegio, los años cursados que hizo allá, en qué año ingresó a nuestro colegio, datos de ingreso de salud, si hay alguna dificultad en salud la mencionamos acá, datos de identificación familiar que estén en ese momento. Y acá es donde vamos a colocar año a año el seguimiento de un estudiante. Vamos a empezar desde este año 2018, o sea, no vamos a empezar a llenar esta hoja de si el niño está en quinto y entró en pre-kinder, vamos a llenar todo eso porque eso sería falso. Los únicos estudiantes que pueden tener seguimiento de todo eso sería si empezamos en el 2018 y llegamos al 2020 y pico y llega en quinto. Entonces, Liliana Cortés, vamos, está en grado pre-kinder en el año 2018, lo hice este año. Pero si hay alguien acá en este grado, pues igual aparecerá. ¿Listo? En el 2018 hizo tal grado. La observación. Promovida, promoción, grado, al grado kinder. Compromiso académico, no, o sí. Seguimiento terapéutico, podemos colocar acá. Terapia ocupacional, supongamos. Listo. Liliana hizo en el 2019 kinder. Compromiso académico, supongamos que sí hubo compromiso académico. Continúa en terapia ocupacional. Y adicionalmente le diagnosticaron un problema en ortóptica, entonces coloco acá ortóptica. Ese tipo de cosas es las que van a ir llevando año a año y esa es la hoja que todos los años va a estar en el observador del alumno como historial académico del estudiante. Desde ese momento se empieza a llenar, así el estudiante está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, empezamos. Ubicamos el grado, colocamos el año que estamos y así sucesivamente vamos esperando pues obviamente que se termine el año para así mismo determinar cuáles observaciones vamos a diligenciar acá. ¿Listo? Pero quiero que sepan cómo se llena el observador del alumno este año. Bien, ahí vamos. Bien, con eso yo doy por cerrado mi aparte en esta semana de inducción. Digamos que hicimos todo un barrido de cómo estamos en la parte pedagógica. Ya luego pues les darán unas fechas de cuando yo estaré en el colegio y así mismo nos podremos conocer personalmente. No quería dejar pasar estos días antes de que estén los niños y conocernos un poco para que ustedes tengan toda esta información, porque ya cuando yo llegue en febrero pues iniciaré con un bagaje previo. Digamos que estos son los conocimientos previos que nos sirven para entender mejor la siguiente capacitación. Entonces así mismo pues la idea es que espero que tengan un barrido general, tengamos claros unos conceptos, unas directrices que vamos a trabajar desde la asesoría externa pedagógica. Nuevamente les doy la bienvenida a este año 2018. Me encantaría trabajar con ustedes, nuevamente haciendo toda esa parte de capacitaciones. Me encanta trabajar con los docentes. Siento que es ahí la posibilidad para crecer y hacer una mejor institución. Este año vamos a hacer ajustes en el PI, vamos a trabajar Reggio Emilia, vamos a continuar con EPC en primaria, vamos a trabajar fuertemente en valoraciones continuas y clave y fundamental
hacer proyectos de EPC, en el cual pues Miss Mónica quiero que vayan articulando en este momento cuáles son esos temas que podemos desarrollar en esos proyectos de investigación y aplicación del conocimiento. Entonces, muy bienvenidos y espero pues sus comentarios, sus observaciones, me las pueden hacer llegar al correo y todos estos insumos que ustedes desarrollaron en esta inducción del día de hoy. Que tengan un feliz día y nos veremos muy pronto. Que estén muy bien.